Les voy a contar desde mi rol como directora de evaluación y de certificación, cómo hemos trabajado conjuntamente con la dirección de acreditación, tanto de CONEACES como IPEVA, los estándares de el estándar de competencia que ustedes ya conocen y cuáles son los beneficios, cómo se trabajan y para qué realmente se puede usar el mencionado estándar. ¿Podrían poner la presentación, por favor? Sí, la siguiente. El estándar que vamos a trabajar es sobre la evaluación externa. La siguiente, por favor. Listo. A ver, para iniciar cualquier proceso de certificación, de evaluación, para tener un referente importante para cualquier función del sector productivo, es necesario desarrollar el proceso de normalización. ¿Por qué le ponemos ese nombre? Porque hablar de proceso de normalización es una denominación a nivel internacional. ¿Cuáles son los resultados de un proceso de normalización? Es la elaboración. El resultado es tener un estándar de competencia. ¿Qué cosa es un estándar? Pero antes de contarles qué cosa, el anterior, por favor, antes de contarles qué cosa es un estándar de competencia, este proceso de normalización, como les mencioné, ha sido trabajado en principio de manera interna en el CINEACE, tanto las direcciones de acreditación como la dirección de evaluación y de certificación. Ha habido una propuesta de las direcciones de acreditación, tanto de IPEVA y CONEACES, con respecto a las funciones que realiza un evaluador externo. Luego de tener ese primer insumo, se han desarrollado mesas de trabajo con expertos, es decir, con gente, con expertos que han realizado, que han venido realizando la función de evaluadores externos. Con ellos han habido mesas de discusión técnico, de trabajo, con un primer grupo de expertos. Y luego con un segundo grupo de expertos se valida la competencia, ¿no? A fin de que sea lo más cercano posible y asegurando mecanismos de calidad de la función que realiza el evaluador externo. Entonces, esa es la metodología, es una metodología de análisis funcional donde se va desagregando la función y se va especificando. Desde el CINEACE se maneja la metodología de análisis funcional, pero quienes nos dan la información son ustedes mismos, son los evaluadores externos, porque son quienes conocen la función específica. Entonces, ¿qué cosa es un estándar de competencia? Un estándar de competencia es un documento donde va a estar descrito lo que una persona debe ser capaz de hacer, debe ser capaz de desempeñarse o de demostrar en una determinada función específica. Entonces va a estar descrito todo lo que debe hacer un evaluador externo. Entonces, ese es el estándar de competencia y es importante porque el estándar de competencia es un referente. Debe ser al hablar de un proceso de normalización, el estándar de competencia debe ser un referente nacional. Entonces, si se pasa por un proceso de capacitación vinculado con el estándar, o un proceso de certificación de competencias vinculado con el estándar, se sabe qué es lo que debe hacer un evaluador externo. Y es un estándar nacional, como dice, es un estándar porque nos va a dar un referente para que cualquier persona que desarrolle la función del evaluador externo tenga esta misma partida, ¿no? La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. ¿Cómo se estructura un estándar de competencia? Al elaborar el estándar de competencia es como una desagregación de lo general a lo específico. Entonces, el estándar de competencia tiene cuatro aspectos claves o fundamentales. No todo estándar de competencia parte de una competencia.
Una competencia, ¿qué cosa es una competencia? Está vinculado con una función específica, en este caso el evaluador externo, que ya Verónica Alvarado va a explicarles específicamente qué está definido en este estándar del evaluador externo. Una competencia es el resultado de combinar habilidades, conocimientos y actitudes para desempeñarse en un determinado contexto. Habilidades es el saber hacer. Es similar en el mundo formativo el saber hacer, pero para saber hacer necesitamos conocer y tener un bagaje de conocimientos y un conjunto de actividades, y muchas veces son un conjunto de actitudes, estas actitudes transversales necesarias para desempeñarse adecuadamente en un puesto de trabajo, en una función específica. Ustedes, al ser el evaluador externo, pueden conocer, pueden tener todos los conocimientos, tienen que tener un nivel de comunicación, de acercamiento, de empatía con las personas o con las instituciones educativas o con el equipo que vayan a trabajar, pero también tienen que ser empáticos, tienen que tener actitudes transversales necesarias para poder desempeñarse. Y hoy por hoy, en todos los puestos de trabajo, se está valorando muchísimo el tema de las actitudes. Entonces, la competencia incluye habilidades, que es el saber hacer, conocimientos y actitudes. ¿Qué más describe o qué más se describe en un estándar de competencia? Esta competencia, que es la función clave, a lo que tenemos que llegar, a lo que tenemos que dominar, tiene que tener una desagregación. Y la primera desagregación son los elementos de competencia. Los elementos de competencia son actividades claves, habilidades centrales, que al revisarlas, al cumplir estas actividades centrales, nos van a dar lugar al cumplimiento de esta competencia. En el caso del estándar del evaluador externo, hay 3 elementos de competencia, solamente lo voy a decir de manera muy general porque luego se les va a explicar. Es toda una primera etapa de planificación, una segunda etapa de valoración y una tercera etapa de resultados. Entonces, esos son como 3 actividades clave para poder lograr la competencia. Pero estos elementos, a su vez, se desagregan en tareas, en acciones críticas. Cada elemento de competencia se va a desagregar en acciones críticas que una persona debe realizar para lograr el elemento. Por eso les digo que la metodología, la elaboración del estándar es a través de desagregación. Partimos de la competencia. Primero, el siguiente nivel es definir los elementos, que son estas actividades más generales vinculadas con la competencia. Luego, cada elemento se desagrega en tareas o en acciones críticas, que son acciones claves que sí o sí la persona tiene que demostrar para decir que está logrando o dominando la competencia. Y las evidencias de conocimiento y las evidencias de desempeño, ¿no? Que es esta información específica que nos hace ver que la persona sí está logrando, ¿no? Como dicen las evidencias, es lo tangible, ¿no? Entonces, el estándar de competencia, todo estándar de competencia, en este caso el evaluador externo, pero si ustedes revisan otros estándares de competencia, van a tener la misma estructura. Y como país, existe una metodología para elaborar estándares de competencia, sea en cualquier sector productivo. ¿Y por qué? Porque como país tendríamos que tener los estándares de competencias como referentes nacionales y llegar a resultados y productos similares, ¿no? Siguiente, por favor. La usabilidad del estándar de competencia. ¿Para qué nos sirve un estándar de competencia? ¿Cómo se puede usar un estándar de competencia? A ver, un estándar de competencia, ustedes deben haber escuchado hablar de competencia, de estándares de competencia. Por un lado, se usa en el mundo formativo, ¿no? El estándar de competencia es un referente, porque el estándar de competencia es lo que nos dice el sector productivo. El sector productivo es el único que nos puede decir qué es lo que se necesita o qué es lo que se debe hacer en una función. Nosotros como CINEACE tenemos la parte metodológica, sabemos trabajar el análisis funcional, pero quien dice
son el sector productivo. En este caso del estándar han sido evaluadores externos con experiencia los que nos han dicho cuál es el paso a paso de lo que realizan. Entonces, un estándar de competencia es un referente para procesos de capacitación, para armar todo un programa de capacitación y también para los programas de estudio, los procesos formativos. El Ministerio de Educación elabora estándares de competencia a través del análisis funcional también. Existe una guía, entonces, como país, lo que se busca es que el ciudadano pueda transitar, no solamente se quede con un estándar. Entonces, la elaboración de los estándares tiene que ser similar. Como les decía, es una base para diseñar programas de estudio, pero también programas de capacitación. Por otro lado, el estándar de competencia también es el referente directo para desarrollar procesos de certificación de competencias. El proceso de certificación de competencias es el reconocimiento público del desempeño, de lo que sabes hacer en el mundo laboral. Entonces, hay una diferencia cuando nosotros entramos a procesos de capacitación o de formación, por ejemplo, procesos de capacitación. Ustedes han pasado por un proceso de capacitación y han recibido un certificado como evaluador externo. Eso es un certificado resultado de un proceso de capacitación. Cuando hablamos del proceso de certificación de competencias, no es el resultado de una capacitación, es el resultado de demostrar el desempeño in situ. Por ejemplo, si ustedes van a desarrollar el proceso de evaluación externa, in situ se puede evaluar su desempeño. Esa es la certificación de competencias. Entonces, esa es una diferencia, pero un ciudadano puede tener un certificado como proceso de certificación, pero es un valor agregado también tener un certificado de competencias vinculado a un estándar. Siguiente, por favor. ¿Cuál es el ámbito de aplicación de ustedes, por ejemplo, como evaluadores externos? Ustedes, el proceso de acreditación se realiza a la institución educativa. La evaluación externa se realiza a una institución educativa, pero también a programas de estudio. Entonces, cuando hablamos de este estándar está vinculado, y ustedes lo pueden ver, para ejecutar estos procesos de evaluación externa en la educación básica, en instituciones de educación básica, de educación superior tecnológica y de educación superior pedagógica también. Pero por supuesto va a depender de cada órgano operador. Si ustedes tienen la certificación desde el CONEACES, está vinculado a realizar procesos de evaluación externa en instituciones de educación superior tecnológico-pedagógica. Y con el modelo de acreditación y todas las normativas específicas desde el CONEACES. Igual será en el caso del IPEBA también, ¿no? Las funciones son similares, pero los documentos normativos tienen su particularidad porque cada institución tiene su particularidad también. La ejecución de estas competencias es diferente y se rige por requisitos específicos para cada uno de los casos, de acuerdo a la naturaleza de las instituciones y de las normativas también. Hasta ahí es cómo se ha desarrollado este estándar de competencia, cuáles son los beneficios que conlleva los resultados del estándar de competencia, ¿no? Como referente importante. Hasta ahí llego yo, le doy el paso a Marley. Sí, muchas gracias, directora, por su excelente exposición, por compartir su experiencia y conocimientos, enriqueciendo este espacio con una mirada complementaria y estratégica sobre el desarrollo de competencias de nuestros evaluadores. Ahora voy a dar el pase a la directora de Evaluación y Acreditación de la DEA, del CONEACE, la señora Verónica Alvarado. Adelante, Verónica. Muy buenas tardes con todas y con todos. Es un gusto volver a reencontrarnos
para seguir fortaleciendo nuestras capacidades y en esta oportunidad para presentarles el estándar de competencias en la función de evaluar programas e instituciones educativas, una función que todos ustedes desarrollan y que ahora lo tenemos plasmado en un documento que se llama Estándar de Competencia, que ha sido elaborado, como bien lo señalaba Ana Alfaro, en conjunto entre las direcciones de acreditación y la dirección de certificación de competencias, tanto del CONEACES como del IPEVA. Por tanto, es un estándar de competencia que se aplica a los evaluadores tanto del CONEACES como del IPEVA. Cada uno, por supuesto, respondiendo a las normativas específicas de cada nivel educativo. Pero es muy importante que conozcamos que existe este estándar de competencia, este referente, como bien ha señalado Ana Alfaro en esta primera parte, es un referente tanto para las acciones de capacitación, que es, digamos, el primer uso que le estamos dando para la capacitación, el fortalecimiento, nuestra actualización, y por qué no pensar más adelante cuando ya tengamos, digamos, algunos años más de experiencia evaluando como una certificación de competencias que será pues un reconocimiento público adicional que sumará a nuestras hojas de vida, ¿no? Señalando que efectivamente cumplimos con cada uno de los aspectos que se consideran en un estándar de competencia. Entonces, déjenme presentarles de qué va este estándar de competencia, ¿no? El estándar se denomina evaluar los programas de estudio o de instituciones de educación básica, técnico-productiva y superior tecnológica y pedagógica. Un primer aspecto que queremos compartir con ustedes, antes que se me vaya, ahí estamos, es comentarles, ahí esto de acá, estos efectos que nos colocan, que, ay Dios mío, disculpen, ¿no? Un primer aspecto es que hablaba con ustedes, es que el estándar de competencias considera los modelos de calidad y la normativa vigente de cada uno de los niveles de educativos, en el caso nuestro de los institutos y escuelas de educación superior. Otro aspecto tiene que ver con ay, me han puesto acá, discúlpenme. Me han puesto acá ya, voy a dejarlo ahí. Socorro. Que es un referente para la evaluación y certificación. Y un tercer aspecto importante es que tiene que ver, están basados en los principios de pertinencia, coherencia, confiabilidad y consistencia. ¿Por qué estos principios? Tienen que ver, como ustedes bien saben, con los temas de... ¡Ay, Dios mío, bendito! Déjenme un momentito, voy a dejar de compartir. Si por favor, Marisa, le puede sacar los efectos y de esa manera yo puedo compartirlos sin estos efectos y que nos estén causando estas interrupciones. Mientras nos vamos organizando, Verónica, podríamos ir llenando la asistencia. Lo tenemos en el chat, la asistencia, por favor, a todos los que todavía nos faltan. Gracias, Marley. Quería comentarles entonces que el estándar de competencia considera los modelos de calidad. En nuestro caso del CONEACES, el modelo de calidad que tiene que ver con, por supuesto, el modelo de acreditación institucional, el modelo de acreditación de programas. Luego, cuando tengamos el modelo de acreditación para escuelas de educación superior pedagógica, y quién sabe más adelante cuando tengamos también el modelo de acreditación para programas a distancia, ¿no? O el modelo de acreditación para programas de salud, que ustedes bien conocen que son de acreditación obligatoria. Pero lo importante es que el estándar
tiene que ver también con cada uno de los modelos que el evaluador aplica, para lo cual está llamado el evaluador a aplicar, dependiendo, por supuesto, de su experiencia. Además, señalábamos que este es un referente para la evaluación y certificación de competencias. Más adelante, ¿no? Este estándar establece, como bien lo ha señalado Ana Alfaro, la directora de certificación, establece, ¿no es cierto?, los elementos de competencia, los criterios de desempeño y las evidencias de conocimiento y de desempeño que debe mostrar un evaluador competente, ¿no? Y finalmente decía que también el estándar obedece a principios de pertinencia, porque dependerá mucho, ¿no es cierto?, en qué contexto estamos desarrollando la evaluación, de coherencia, porque tenemos que ver todos los aspectos que se ven en un proceso de evaluación, que sean coherentes con la normativa, además con la característica de cada institución educativa, con la confiabilidad, por supuesto, porque este estándar además ha sido presentado a grupos de evaluadores, a los propios expertos que participan en las entidades evaluadoras externas, a las propias instituciones educativas, a algunos expertos. Por lo tanto, son confiables y por eso también son consistentes, ¿no? Otro aspecto, entonces, el primer elemento de competencia, ustedes me avisan cuando tenemos ya la presentación lista. Si no, la voy a compartir así la voy a compartir mejor para que no se nos vaya cada rato. El primer elemento de competencia que tiene, entonces ya sabemos que un estándar tiene varios elementos de competencia. El primero de ellos se llama planificar las acciones de verificación para el programa de estudios o institución educativa de acuerdo con la normativa correspondiente, ¿no? Tiene que ver con toda esta etapa de planificación previa a la visita, ¿no? ¿Y cuáles son los criterios de desempeño que tiene este elemento de competencia? Primero, identificar los aspectos que serán objeto de la indagación, dependiendo, por supuesto, del contexto de la institución, del modelo que se va a utilizar, del informe de autoevaluación que ha sido presentado y algo bien importante también del consenso de los miembros de la comisión, ¿no? Porque nuestra evaluación también tiene este componente importante de acuerdo, de consenso entre los miembros de la comisión. Otro criterio de desempeño es formular los instrumentos para el recojo de información, de acuerdo primero con la naturaleza de los aspectos a indagar, el tipo de institución o programa, la normativa y los estándares del modelo de acreditación, ¿no? Aquí es importante, ¿no?, que para poder recabar información documentaria, pues tendrán ustedes unas fichas de análisis documental. Si ustedes tienen que cruzar información con diferentes actores, bueno, pues unas guía de entrevistas será lo que mejor se puede utilizar. Y así ustedes, de acuerdo a la naturaleza de los aspectos que van a tener que indagar en la institución educativa o el programa de estudios, se van formulando los instrumentos para el recojo de información. Y elaborar, por supuesto, la propuesta del plan de visita de verificación, ¿no? Y esto en consenso con los miembros de la comisión y la normativa para esta verificación. Luego, además de los criterios de desempeño, ustedes recuerdan que Ana Alfaro nos decía que el estándar tiene evidencias de conocimiento, el conocimiento que debe tener una persona para poder desarrollar, ¿no es cierto?, para todos esos desempeños que hemos descrito, y algunas evidencias de producto o de desempeño, como se denomina. Dentro de lo que se refiere a las evidencias de conocimiento, ¿no? Para este primer elemento de competencia, un evaluador tiene que conocer sobre métodos y análisis documental de informes, técnicas e instrumentos de recojo de información, lo que es un plan de visita de verificación, el modelo de calidad que estará aplicando, la gestión por procesos y el marco normativo de la evaluación externa, de la acreditación y de la gestión de las instituciones educativas.
Y como evidencia de desempeño de producto, en este primer elemento de competencia, ¿no? Se deberá, pues, mirar que la persona tenga o haya elaborado documentos de revisión de informe de autoevaluación o instrumentos para el recojo de información o un plan de visita de verificación elaborado y consensuado, ¿no? Con todos estos evidencias de desempeño, conocimiento y las anteriores criterios de desempeño, estaríamos cumpliendo este primer elemento de competencia, que es planificar las acciones de verificación para el programa de estudios o institución educativa de acuerdo con la normativa correspondiente. El segundo elemento de competencia de este estándar es el de determinar los niveles de logro del programa de estudios o institución educativa de acuerdo con la consistencia de la evidencia, los estándares del modelo correspondiente y la metodología de evaluación empleada. ¿Sí? Entonces ya estamos hablando ya la siguiente elemento de competencia, ¿no? Lo que tiene que demostrar para que un evaluador se considere competente. ¿Qué criterios de desempeño debe demostrar? Primero, procesar la información obtenida de los actores seleccionados, ¿no? ¿De acuerdo con qué? Pues ahí se señala tanto con el plan de visitas como con los aspectos a indagar, con los propios estándares de calidad y los instrumentos de recojo de información. Luego dice procesar la información obtenida sobre los ambientes, equipamientos, instalaciones y procesos de gestión de la institución o programa, de acuerdo con los aspectos que está indagando, los estándares de calidad y los instrumentos de recojo de información. Entonces, procesa la información obtenida de los actores, también sobre los ambientes, equipamiento, instalaciones, procesos, valora la evidencia obtenida durante la visita, ¿no? Y atiende las contingencias durante la visita de acuerdo con el procedimiento o el consenso de la comisión. Pero estos criterios de desempeño también se basan en estas evidencias de conocimiento. ¿Qué debe saber y comprender? Pues debe conocer sobre informes de autoevaluación, procedimientos de evaluación externa, el propio modelo de calidad, técnicas para la formulación y aplicación de instrumentos, también técnicas de comunicación efectiva y de resolución de problemas, porque estamos ya en plena actividad de verificación de visita en el programa o en la institución, y por supuesto el marco normativo de evaluación externa, acreditación y gestión de instituciones educativas. Y como evidencia de desempeño o producto, para poder evidenciar, ¿no es cierto?, este segundo elemento de competencia, pues podríamos mirar los instrumentos aplicados para el recojo de información y el informe preliminar, ¿no?, de valoración de la evidencia obtenida en la visita de verificación. Con estas evidencias de desempeño y producto, estas de conocimiento, y con los criterios de desempeño que estuvimos conversando, ¿no? Un evaluador podría demostrarnos que sabe determinar los niveles de logro del programa de estudio o institución educativa, ¿no? De acuerdo con la consistencia de la evidencia, los estándares del modelo y la metodología de evaluación empleada. Y así, entonces, llegamos al tercer elemento de competencia de este estándar. Y este tercer elemento de competencia tiene que ver con determinar los resultados de la evaluación externa de acuerdo con la valoración de la evidencia recopilada durante el proceso de identificación de los niveles de logro y los estándares del modelo correspondiente. Entonces ya estamos aquí en una siguiente. Hemos hablado de la planificación, hemos hablado de la misma visita, el recojo de información durante la visita, y aquí este tercer elemento de competencia nos señala ya la etapa en la que se determinan los resultados de la evaluación externa, ¿no? ¿De acuerdo con qué? Con la valoración de la evidencia, ¿no? En función tanto de los estándares del modelo de acreditación que se esté utilizando. ¿Y cuáles serían estos criterios de desempeño? Pues debe demostrar que sabe organizar la información recopilada del programa de estudios o institución de acuerdo con las evidencias recogidas, cualquier tipo de anotación adicional, el informe de autoevaluación, las funciones que se le asignó en la comisión evaluadora y la normativa establecida.
Además, tiene que desarrollar juicios de valor sobre el nivel de logro de los estándares de calidad, considerando pues el informe de autoevaluación, la normativa establecida y el consenso. Nuevamente, acá está el consenso de los miembros de la comisión. Y por supuesto, tiene que argumentar los juicios de valor sobre el nivel de logro de los estándares de calidad de acuerdo con las evidencias de respaldo, la normativa establecida y el consenso de los miembros de la comisión. Y para ello, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que saber y comprender? Y aquí sería el procedimiento de evaluación externa, el modelo de calidad, la producción de textos formales, académicos, ¿no? Porque va a tener que redactar el informe final, ¿no? De evaluación externa, las técnicas de análisis de información cuantitativa y cualitativa, y por supuesto el marco normativo que rige estos procesos de evaluación externa, acreditación y gestión de instituciones educativas. Y aquí, evidentemente, el producto termina siendo el informe final o el documento que contiene los resultados de evaluación externa realizadas y la evidencia que sustenta el nivel de logro alcanzado, ¿no? Entonces, si nosotros, un evaluador, presenta un informe final, además, evidencia que conoce estos aspectos y evidencia, hay criterios de desempeño, esos criterios de desempeño, diremos que entonces sí cumple con determinar los resultados de la evaluación externa, ¿no? De acuerdo con la valoración de la evidencia recopilada y la identificación de los niveles de logro y los estándares del modelo de calidad correspondiente. ¿Y esto qué quiere decir? Si nosotros, un evaluador, demuestra que cumple con este tercer elemento de competencia, pero además con este segundo elemento de competencia que tiene que ver con determinar los niveles de logro del programa o institución educativa, y además con el elemento de competencia 1, que es planificar las acciones de verificación para el programa de estudios o institución educativa que se va a evaluar, entonces nosotros diremos que está logrando el estándar de competencia, evaluar los programas de estudio o instituciones de educación básica, técnico-productiva y superior tecnológica y pedagógica, ¿no? Ese es digamos, la secuencia de cómo se lee el estándar de competencia y lo que este estándar de competencia nos trae, ¿no? Entonces son 3 elementos de competencia, cada uno con sus criterios de desempeño, con sus evidencias de conocimiento y sus evidencias de producto o de desempeño, que juntos permiten, ¿no?, evaluar si un evaluador es realmente competente o no. Y ustedes dirán, ¿y para qué necesitamos tener este estándar de competencia? Y ahí retomo lo que decía la directora de certificación del CONEACES, la señora Ana Alfaro, y es que el estándar de competencia tiene, digamos, varios propósitos. Un primer propósito para la DEA CONEACES es que sirve de referente para la capacitación, para la actualización, ¿no?, del equipo de evaluadores certificados por el CONEACES. Como ustedes saben, los modelos van cambiando, los procedimientos se van actualizando. Siempre tenemos que mantenernos, además, actualizados al tanto de las novedades, ¿no? Y es importante para el sistema, para la sociedad, diría yo, tener esa predictibilidad y esa confianza que los evaluadores certificados por el CONEACES siempre se mantienen actualizados y son competentes. Y este referente nos permite justamente, este estándar de competencia nos permite desarrollar estos procesos formativos. Acabamos de terminar un proceso de convocatoria, de selección y finalmente de certificación de nuevos evaluadores de competencia. 55 personas de cerca de 150 que se presentaron han logrado certificar, ¿no? Hemos tratado de utilizar en parte, por supuesto, este estándar de competencia. ¿Por qué en parte hago esta aclaración? Porque este ha sido el proceso, como ustedes recordarán, de selección
y de certificación de evaluadores es un primer proceso inicial. No todos tienen experiencia en haber hecho evaluación externa. De hecho, creo que ninguno de los que están ahí sí tienen que tener experiencia en gestión de institutos y escuelas de educación superior, tienen que tener experiencia en la formación o en la evaluación de distintos tipos, o tal vez en sistemas de gestión de calidad, ¿no? En otro tipo de sistemas de garantía de calidad. Pero recién a partir de esta certificación van a tener y van a hacer la experiencia de evaluar programas e instituciones de educación superior. Y entonces es recién con la práctica, ¿no?, que van a ir terminando de desarrollar, de desplegar todos esos conocimientos que traen añadidos a la práctica anterior que han tenido, ¿no? Para poder desarrollar un adecuado proceso de evaluación con fines de acreditación. Y es luego este estándar de competencia, por eso no lo aplicamos rigurosamente para el proceso de selección y certificación, porque todavía no existe la experiencia práctica de haber realizado. Y ustedes ven que el estándar de competencias mire efectivamente que sepa planificar y que hayan las evidencias, ¿no es cierto?, de conocimiento, pero también de producto, que sepa además desarrollar y recoger información durante el proceso de la visita y que luego no pueda procesar, analizar y emitir un juicio de valor sobre la evaluación que ha realizado. Entonces, esto lo vamos a poder finalmente verificar después de un cierto tiempo, ¿no?, de práctica de evaluación externa. Entonces, imaginamos que de aquí a 2, 3 años, tal vez, podamos avanzar hacia el segundo uso del estándar de competencia. Y hemos dicho que es utilizado para la capacitación, para la formación, para la actualización. Pero el segundo uso será para certificar las competencias del evaluador externo, certificar a través de un proceso de evaluación de competencias, tal como lo organiza la Dirección de Evaluación y Certificación de Competencias del CONEACES. Y entonces, en ese momento, quién sabe, más adelante podamos tener entidades certificadoras autorizadas, que les llamamos ECA, a la cual ustedes puedan recurrir para que certifiquen sus competencias, y con ese certificado de competencias ustedes puedan demostrar que ustedes no solamente forman parte, ¿no es cierto?, del registro de evaluadores externos del CONEACES, sino que a partir de un proceso de certificación ustedes se mantienen actualizados y han demostrado que son competentes, ¿no? Entonces, esa es una gran apuesta que tiene el CONEACES, pensando también en el desarrollo futuro de la evaluación externa, y que creemos que va a ser muy bueno para ir generando confianza en las instituciones educativas y sobre todo en la sociedad sobre los procesos de acreditación que nosotros vamos realizando. Muchas gracias, directora, por su valiosa exposición que nos permite comprender con mayor claridad los fundamentos y desafíos del estándar de evaluación educativa. Agradecerles a ambas directoras por su participación y por contribuir al fortalecimiento de la red de aprendizaje